Bien, perfecto. Genial. Bueno, muy bien. Bueno, el traductor necesario para partes blandas generalmente utilizamos el planar, que la frecuencia en general va de 7,5 a 10, algunos traductores planares llegan hasta 12. Y bueno, si el paciente es obeso con un celular subcutáneo importante, ahí pasamos al traductor convexo, acercándonos, haciendo ampliación del zoom, utilizando en general frecuencias de 5 MHz. Bueno, algo de músculo y grasa. El músculo en general es más ecogénico y la grasa es hipoecogénica. Fíjense entonces acá en un corte donde vemos toda la parte de la piel y celular subcutáneo, la membrana basal unida a la fascia y acá todas las fibras musculares. Los ganglios tienen lipomatosis central, por lo cual es ecogénico, y la periferia, la corteza, es más bien gris, hipoecogénica. Difícil distinguir a veces las adenopatías inflamatorias de las malignas, ¿no? Las benignas en general no son más de 10 milímetros, el diámetro longitudinal es el doble del transversal, y las malignas suelen perder ese centro ecográfico, esa médula, por infiltración, y son en general más redondeadas. Entonces fíjense acá, donde observamos acá pequeños ganglios. Este tiene 4,8 milímetros, este un poquito más aumentado, ¿no? Ya es una adenomegalia de 19 milímetros. Como les decía, a veces tenemos estos ganglios que son ya de bordes irregulares, donde no se identifica la médula de la corteza, y a veces es difícil identificar entonces si esto es un ganglio, ¿no? En este caso le ponemos Doppler y se visualiza cómo tiene circulación central, por lo cual definimos entonces que es una adenomegalia, en este caso ubicada a nivel axilar. Bien, acá entonces vemos otra adenomegalia. Fíjense que mide 33 por 15 milímetros, se ve acá la zona central hiperecogénica, la medular, y la corteza más hipoecogénica. Y bueno, le ponemos un Doppler y fíjense cómo se tiñe solamente la zona medular. Bien, acá tenemos otra adenomegalia inguinal. En este caso tiene 28 por 12 milímetros. Se perdió acá un poco la ecogenicidad medular, ¿sí? Acá tenemos otra, para agregar, en general las inguinales hasta 15 milímetros son normales, en el resto del cuerpo hasta 10. ¿Sí? Acá tenemos otra adenomegalia axilar que mide 14 milímetros. Y en este caso, fíjense, ¿no? Donde vemos una imagen redondeada, hipoecogénica, y que encima tiene, parece, algo de refuerzo posterior, ¿no? Y esto podrá ser un ganglio o qué imagen podría llegar a ser, ¿no? En este caso le ponemos Doppler y se visualiza cómo tiene irrigación central. Entonces, en este caso sí definimos que es una adenomegalia, ¿sí? ¿No? Porque fíjense que si no podría llegar a ser un quiste sebáceo o puede ser perfectamente un quiste simple a nivel de celular subcutáneo porque tiene refuerzo, ¿no? Pero bueno, las adenomegalias grandes también tienen refuerzo posterior. Le ponemos Doppler y se ve perfectamente la zona central. Bueno, también cuando estamos con el traductor convexo, analizando, por ejemplo, en el epigastrio, acá se ve el páncreas, y al lado se ve acá una pequeña imagen donde tiene corteza y médula, y bueno, hay una adenomegalia en el reto peritoneo de 14 milímetros. Entonces, atenti que todo lo que es la cadena retoperitoneal aórtica puede estar inflamada. En este caso, había una adenomegalia acá al lado de la cabeza del páncreas. Fíjense acá, múltiples adenomegalias inguinales, ¿no? Hasta como parece que están fusionadas, ¿no? Probablemente sea de origen inflamatorio, ¿no? Saben muy bien, cuando es hasta 15 milímetros pueden llegar a ser normales. Pero bueno, tienen un centro también ecogénico, ¿sí?
Bueno, este es un paciente de 36 años, tratada hace 2 años por un melanoma en la planta del pie izquierdo, por lo cual consulta por esta lesión del pie y un bulto palpable en dolor inguinal homolateral. ¿Sí? Fíjense que acá hay una cicatriz de la resección del melanoma, pero lo que más le molestaba era el bulto palpable a nivel inguinal. Fíjense el video este, cómo se identifica una adenopatía heterogénea, líquido y sólida. Veamos el otro video, le ponemos Doppler y tiñe con Doppler, ¿sí? Por lo cual punzamos ahí sobre la camilla con técnica estéril, mandamos el líquido y fue una adenopatía metastásica del melanoma residuado. Bien, también podemos ver lipomas, que son imágenes redondeadas, delimitadas, hiperecogénicas, como se ve acá, ¿no? Todo lo que es el celular subcutáneo, y acá se ve esta pequeña imagen de 10 milímetros, hiperecogénica con respecto a su alrededor, y fíjense que tiene un pequeñito refuerzo posterior. Bueno, este es un lipoma. Acá tenemos otra pequeña imagen que probablemente se palpen estos lipomas desde la superficie de la piel, pequeños lipomas, este mide 6 milímetros. Acá tenemos otro mucho más grande, fíjense, ubicado en el celular subcutáneo, este mide 25 milímetros, fíjense cómo también parece un poco de refuerzo posterior, el lipoma. ¿Sí? Y muchas veces los lipomas se agrandan, se inflaman un poco, no entran en la pantalla, entonces lo que podemos hacer es partir la pantalla, hacemos con el traductor, hacemos la mitad del lipoma, frizamos, nos movemos a la otra, nos vamos por arriba de la otra parte del lipoma y volvemos a tratar de igualar las imágenes para después poder medir, ¿no? Esto lo hacemos con lipomas grandes. En este caso mide 64 milímetros, o si no también se puede utilizar el traductor convexo, nos acercamos bien y ahí lo podemos medir. ¿Sí? Gran lipoma. Bien, también podemos ver con el traductor planar hernias inguinales, explorar siempre con y sin valsalva del paciente para identificar el movimiento intestinal que pasa por el anillo herniario, diferenciar de hematomas, aneurismas, ganglios, y prestar atención si tiene o no tiene peristaltismo, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que vamos a ver. Acá hay un asa intestinal herniada a nivel crural, y como podemos ver, el asa intestinal y algo de líquido alrededor. Probablemente acá es el anillo herniario, ¿no? Fíjense entonces, acá la hernia crural, este es el anillo herniario, cuando hacemos hacer valsalva, ¿sí? Como aumenta el tamaño, pero el anillo herniario queda ahí en su lugar, ¿sí? Entonces lo importante es esto, verificar cuál es el tamaño del anillo herniario. Bien, fíjense acá entonces, una hernia umbilical, este es el anillo, le hacemos hacer valsalva al paciente, fíjense cómo regresa la hernia umbilical, se ve perfectamente bien entonces el anillo herniario, la solución de continuidad, ¿sí? Bueno, y esta otra cosa ya sería una evisceración, ¿sí? Donde hay, a través de un orificio ya formado, generalmente una cicatriz previa, este caso es una evisceración contenida, fíjense cómo todas las asas pasan por acá. Bueno, acá lo que utilizamos es el traductor convexo, porque no llegamos con el traductor planar a identificar qué era lo que tenía el paciente, ¿no? Y con la valsalva, obviamente, la imagen esta del tejido del epiplón y contenido intestinal pasaba por la solución esta de continuidad. Bien, algo del músculo, bueno, son fibras paralelas que se ven muy bien con ecografía, ¿sí? Cuando hay una rotura de estas fibras hay discontinuidad, puede haber hematomas internos, hay diferentes grados, que después lo vamos a ver. El grado 1 leve, hay rotura limitada de fibras; en el 2 hay desgarros más extensos, y en el 3 hay interrupciones completas con colecciones a su alrededor.
Entonces, los desgarros pueden ser de forma directa o extrínsecos, o si no, propiamente indirectos o intrínsecos, que estos son, por ejemplo, por sobrecarga, contractura, elongación, ¿sí? Estos directos o extrínsecos pueden ser por lesión externa hacia el músculo. Entonces, en general los agudos son ecogénicos y sólidos, ya subagudos empieza a haber colecciones complejas, y los crónicos hay colecciones ya negras, anecogénicas, y luego se organizan disminuyendo de tamaño. Entonces tenemos el grado 1, en general hay una pequeña discontinuidad de las fibras, generalmente acompañado por un hematoma intramuscular de un tamaño menor de 1 centímetro. El tipo 2, ya el hematoma es entre 1 a 3 centímetros y la rotura de las fibras es menor a 1/3 del grosor muscular. Y el grado 3, ya el hematoma tiene más de 3 centímetros y el grado de roturas del músculo afecta a más de 1/3 de este músculo. Veamos entonces algún ejemplo. Fíjense entonces acá en un corte transversal y en un corte longitudinal, cómo las fibras están cortadas, están interpuestas por un hematoma interno. ¿Sí? Fíjense entonces tiene 17 milímetros este desgarro. ¿Sí? Acá no vemos hematoma, ¿sí? Pero fíjense cómo ocupa, si este todo es músculo, ocupa más de 1/3 del ancho de este músculo. Acá tenemos el músculo normal, ¿sí? Y contralateral tenemos el músculo desgarrado, con ese en agudo se ven fibras a veces hiperecogénicas, cómo se pierde el paralelismo de las fibras, ¿sí? Entonces acá hay un lindo desgarro. En este caso, fíjense que acá también en agudo, este es el recto anterior, cómo se visualiza un desgarro acá hiperecogénico de 32 por 8 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando el impacto es de poca energía, se produce un mínimo exudado que invade el espacio intersticial y origina esta imagen hiperecogénica. Bueno, fíjense entonces el desgarro del músculo. Acá vemos la imagen hiperecogénica. Nos ponemos en longitudinal y fíjense acá, ven ahí el desgarro, ¿no? Acá es el recto anterior del otro lado, donde se ve perfectamente bien. Y volvemos a la zona del desgarro. ¿Sí? Esto en agudo, en general lo vemos ahí, así, hiperecogénico. No tenía hematoma. Bien, acá ¿qué pasó? Un paciente de 30 años, hace una semana, tuvo una caída con hiperextensión de las piernas, apareciendo dolor a nivel de la parte superior del recto anterior, justo antes de su inserción directa. Esto fue un 17 de febrero. Fíjense entonces cómo se veía acá el recto anterior. No se ven exactamente las fibras desgarradas, pero se ve este hematoma de 47 por 11 milímetros. Acá utilizamos la técnica también de la doble pantalla, para que pueda entrar, ¿sí? Bueno, eso fue un 17 de febrero. Fíjense, recién el 6 de marzo, ¿no? ¿Cuánto tiempo después? Casi un mes después, el hematoma ya había disminuido de tamaño, tiene 39 milímetros y tiene ecos en su interior. Entonces, esto habla de un hematoma ya en reabsorción, ¿no? El líquido sigue siendo anecogénico, pero particular. Bien, acá hay un desgarro del sóleo, estos son los gemelos, y acá abajo detrás es el sóleo. Fíjense qué importante lesión de fibras, todas las lesiones son hiperecogénicas, ¿no? Hay una alteración del paralelismo y cómo se visualiza una linda colección, un lindo hematoma, producto de este desgarro, ¿no? Obviamente este es un desgarro de tipo 3, ¿no? Con un hematoma más de 3 centímetros. Se ve muy bien. Bien, otro desgarro del gemelo interno, acá se está viendo el hematoma específicamente, tiene 46 milímetros, más de 3 centímetros, es un desgarro tipo 3. Bien, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, de un lado y del otro,
el músculo acá está bien, acá también está bien, pero acá hay una diferencia donde el celular subcutáneo está hipoecogénico, como debe ser, pero acá está hiperecogénico, ¿sí? Por lo cual acá no llegó a ser un desgarro del músculo por esta lesión directa, ¿no? Sino lo que generó es solamente un hematoma en el celular subcutáneo. ¿Ven la diferencia? ¿No? Y por suerte no hubo lesión extrínseca del músculo. Bien, bueno, fíjense ahora pasamos a la celulitis, ¿sí? Como, bueno, acá en pantalla partida, cómo la celulitis infiltra el cerebro subcutáneo, en vez de ser negro, empieza a ponerse de color hiperecogénico, como se ve en esta circunstancia. Acá más que una celulitis, bueno, sí, acá se ve la celulitis a nivel del cerebro subcutáneo, acá está la fascia muscular, fíjense cómo hay alteración de todo el músculo, se vuelve hiperecogénico, y acá se veía entonces una colección de bordes irregulares con refuerzo posterior, y esto era una colección del glúteo. El paciente había recibido múltiples eh, inyecciones de diclofenac, producto de una lumbalgia que venía acarreando hace 15 días, ¿no? Entonces, fíjense cómo se veía muy bien esta colección, por lo cual la guiamos con ecografía y efectivamente salió pus. Bueno, también puede haber celulitis escrotal, miren del lado derecho, cómo es la piel, ¿no? En este caso mide 4 milímetros, y una celulitis del lado izquierdo, como al mismo nivel, tiene un espesor de 14 milímetros. ¿Sí? Entonces una celulitis escrotal significativa. Bien, también con las partes, con el traductor planar, podemos identificar los tendones, en este caso, el tendón de Aquiles. Se puede poner una almohadilla o un guante con solución fisiológica o con gel, y acá vemos muy bien cómo es el tendón de Aquiles en un eje longitudinal y en un eje transversal. Fíjense ahora cómo encontramos paciente que estaba jugando al handball con un pique rápido, tuvo un dolor agudo ahí en la lesión del tobillo, por lo cual se visualiza el tendón acá cómo está seccionado, ¿no? En forma longitudinal, y en forma transversal también, como tiene lesiones internas, tiene hematomas internos el tendón. ¿Lo ven, no? Bien, acá lo mismo, fíjense del tendón, otra lesión tendinosa, como acá el tendón normal tiene, en este caso, 3 milímetros, y el tendón lesionado, inflamado, hiperecogénico, tiene un grosor de 6 milímetros, ¿sí? El doble de lo normal. Así que no se olviden de comparar de un lado y del otro si tienen alguna duda en el mismo lugar, ¿no? Fíjense acá un video, cómo se visualiza el tendón de Aquiles, que tendría que estar perfectamente con las líneas alineadas y en paralelo. Ahí estamos en eje corto. Volvemos al eje largo. Fíjense cómo está seccionado completamente. Bueno, acá si lo palpamos se encuentra el signo de la tecla, donde perfectamente se sumerge el dedo cuando palpamos acá en la zona del tendón. Y acá, fíjense en transversal, cómo está seccionado las fibras del tendón. Bien, también hay tendinitis, que es el engrosamiento del tendón, disminuye la ecogenicidad, los márgenes se vuelven borrosos de los tendones, el engrosamiento también se produce de la vaina que rodea al tendón, y puede haber calcificaciones en las tendinitis crónicas. Entonces, fíjense acá, entonces, cómo está el tendón rotuliano, acá está la rótula, ¿no? Bien el borde hipericogénico con la sombra, y aquí viene entonces el tendón, ¿sí? Fíjense, comparamos el normal, que mide en este caso unos 4 milímetros, y del lado donde está la lesión, tiene 6 milímetros y se ve también hiperecogénico. Fíjense acá entonces, una tendinitis del bíceps bicipital izquierdo. Acá está el tendón bicipital, a lo largo. Se veía bien las fibras, pero fíjense cómo la vaina del tendón a su alrededor tiene líquido, ¿sí? Así que hay ven ahí, entonces se ve una gran inflamación de una tendinitis bicipital. Este era de un
de un paciente que iba a un gimnasio y aparentemente forzó la cantidad de peso y generó esta lesión del tendón, ¿no? Bueno, lo mismo acá, otro paciente con tendinitis cubital. Fíjense cómo el izquierdo mide 2 milímetros y el tendón inflamado del lado derecho mide 4 milímetros, ¿no? Se ven las fibras inflamadas, bien hiperecogénicas, ¿no? Entonces una tendinitis del cubital posterior. Bueno, puede ser también que el Aquiles no se seccione, no se rompa, y podemos tener una inflamación del tendón, por lo cual significa que hay múltiples fibras quizás lesionadas. Entonces, fíjense, el grosor importante, en este caso, tiene como 11 milímetros para un Aquiles normal que mide de 5 a 7, ¿no? Fíjense cómo está absolutamente inflamado este tendón. Bueno, acá lo mismo, en su eje transversal, el normal mide 5 milímetros y el patológico, el lesionado, mide 11 milímetros. ¿Sí? Bueno, la tendinitis también crónica, como les decía, puede no solamente haber engrosamiento tendinoso, ¿sí? Sino también aparecer calcificaciones. Fíjense entonces acá, como tenemos una tendinitis rotuliana, acá está la rótula, fíjense cómo baja el tendón y cómo se visualiza un montón de calcificaciones que pasan por arriba de la rótula, ¿no? Así que esto es una tendinitis crónica rotuliana. Miren acá, calcificaciones del tendón de Aquiles también, fíjense, este es el calcáneo, acá vienen las fibras, y cómo cuando se están por unir al calcáneo, el hueso calcáneo, cómo se identifican todas estas microcalcificaciones. ¿Sí? ¿La ven ahí? Bien. Bueno, esto es a nivel de la muñeca, y también pacientes que vienen con dolor en la muñeca, y de repente, ¿qué es lo que vemos? Una imagen quística con refuerzo posterior. Bueno, entonces es un ganglión o un quiste sinovial, que a veces puede ser único o también estar lobulado, ¿no? Fíjense, acá hay uno, acá hay otro, que está también lobulado, ¿sí? Que se ve muy bien con el ecógrafo traductor plenar. Bien, con el traductor planar también podemos ver glándulas salivales. Fíjense que se ve de esta característica, ¿no? Levemente heterogénea, y de repente podemos ver una glándula salival que está aumentado de tamaño y dolorosa, por lo cual vemos la dilatación del conducto de Stennon, ¿sí? Y si movemos un poquito más el traductor, lo que podemos llegar a ver acá es una imagen hiperecogénica con sombra posterior, por lo cual esto es un lito que se trabó ahí en el conducto de Stennon y generó toda una inflamación de esta glándula. Fíjense el video. Todos estos son los conductos salivales que están obstruidos por este lito que se ven ahí, con sombra posterior. Bien. Bueno, fíjense también diferentes imágenes de paratoiditis, donde esta es la parótida normal, ¿sí? Ahí justo un poquito por arriba, perdón, por delante de la oreja, se ve, tiene las mismas características que la glándula submaxilar. Esta es normal, y esta es la patológica, donde se lo ve aumentada de tamaño, levemente heterogénea, con un ganglio adentro. ¿Sí? Entonces comparamos una glándula parotídea, ¿sí? Acá vemos que hay ganglios en esta glándula, ¿sí? Levemente heterogénea. Vamos del otro lado, y una glándula chiquitita, ¿sí? Bien homogénea, no tiene ganglios. Así que es muy importante a veces, para sacarse la duda, comparar una con la otra. ¿Lo ven acá? Bien grande, heterogénea, con ganglios. Bueno, de la tiroides, ¿qué podemos llegar a ver? También con el traductor planar podemos identificar la tráquea, que lo hemos visto, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo, ¿no? Hay que grabar esta imagen. Acuérdense que estos son los dos lóbulos tiroideos, ¿sí? El istmo,
las carótidas primitivas, y esto pequeño que está acá es el esófago. Acuérdense que el esófago está ubicado entonces sobre el lado izquierdo, ¿sí? No por detrás de la tráquea. Ahí vemos un video. Fíjense entonces, acá tragó recién el paciente, los lóbulos tiroides, el istmo. Se ve muy bien. Acá el istmo en general no mide más de 3, 4 milímetros, está un poquitito aumentado de tamaño. ¿Sí? Y después tenemos también nódulos tiroides. Fíjense acá, vemos dentro de lo que es esta glándula homogénea, de repente acá está homogénea, en su eje longitudinal vemos acá un nódulo hipocogénico, en este caso de 6 por 8 milímetros, ¿sí? De bordes lisos. ¿Sí? ¿Y cuándo son malignos? Bueno, los nódulos mayores a 10 milímetros son plausibles a ser punzados, sobre todo si tienen calcificaciones, si son hipoecogénicos y tienen ausencia de halo. Es decir, la presencia de un halo a su alrededor, que puede ser la cápsula o también signos de irrigación periférica, hablan de benignidad. Entonces, ojo con los que tienen microcalcificaciones, son oscuros y no tienen halo su periferia. Fíjense este de acá, es un nódulo prácticamente isoecogénico o levemente hiperecogénico que mide 8 milímetros. Nada, un nódulo benigno a seguir. Acá en este caso, fíjense, acá hay otro nódulo, ya de estructura heterogénea, ¿no? Sólida y mixta, ¿sí? Donde, bueno, acá no está la medida, pero acá si hay 10 milímetros, tiene un poquito más de 10 milímetros, así que no tiene halo en su periferia, así que, y es hipocogénico preferentemente, por lo cual este podría ser plausible para ser punzado por posible malignidad. A cambio acá este nódulo, fíjense un nódulo hiperecogénico, chico, de 7 milímetros, bueno, nada, seguimiento ecográfico anual. Bueno, acá otro nódulo hipoecogénico, ¿sí? Ya más bien mucho más grande, este es el mismo en eje corto y en eje largo, no tiene el halo, así que este nódulo capaz habría que entonces ser punzado. Acá fíjense, bueno, una glándula ya grande, aumentada de tamaño, donde aparecen múltiples nódulos, este con halo a su alrededor, ¿sí? Este otro nódulo grande, ¿sí? Mixto, así que esto quizás habría que punzar los diferentes nódulos. Para el caso, hay diferentes clasificaciones para punzar, indicaciones para punzar, que es el TIRADS, ¿no? Donde habla de la composición, si es quístico, si es de aspecto espongiforme, o es mixto, o es sólido, ¿no? La ecogenicidad, de acuerdo, esto le da un puntaje. La ecogenicidad, si es anecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico, como les decía, más maligno es hipoecogénico o muy hipoecogénico, los bordes, los márgenes, y después si tiene o no calcificaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el puntaje, uno determina, si por ejemplo tiene 4 a 6 puntos, entonces estamos frente a un TIRADS tipo 4, moderadamente sospechoso en malignidad. Entonces, si tiene más de 1.5, se hace punción con aguja fina, y si tiene entre 1 y 1.5, se hace solamente seguimiento ecográfico, ¿sí? Esto se utiliza hoy por hoy muy, muy frecuente para hacer el seguimiento y si tiene indicaciones o no de ser punzado. Bien, esta es una mujer de 30 años, hace un mes con ansiedad, nerviosismo, insomnio. En el examen físico está con taquicardia y con exoftalmos. Miren qué característica. Bueno, ¿qué pasó? Esta es la tráquea, la glándula. Tuvimos que partir la pantalla, una glándula muy grande, ¿sí? Donde le pusimos el Doppler y fíjense cómo es una glándula habitualmente que está muy poco irrigada, solamente irrigado en su periferia, ¿sí? Entonces fíjense acá la glándula tiroides de esta paciente, ¿no? No hay nódulos, es heterogénea, difusa. Bueno, acá capaz un pequeño nódulo, ¿sí? Pero le pusimos entonces el Doppler y fíjense cómo está absolutamente fulgurosa. Es decir, estaba cursando una tiroiditis esta paciente, ¿no? Acuérdense, como les decía, prácticamente la glándula no tiene irrigación. Bueno, algo de testículo, esto es importante, ¿no? El testículo se ve de esta característica, es levemente hiperecogénico, acá se ve un poquitito de hidrocele,
y la cabeza de epididimo es chiquita, mide menos de 10 milímetros, ¿no? Acá entonces se ve la cabeza del epididimo, en general el resto del epididimo no se ve el cuerpo, no se ve la cola, ¿no? Bueno, acá les muestro entonces un poco de hidrocele, un hidrocele moderado, ¿no? Se ve muy bien el testículo, ¿sí? Y después también lo que tenemos que ver es si tiene o no, cómo está el plexo pampiniforme, ¿sí? Esta es la cabeza del epididimo, el elemento aumentado de tamaño, 13 milímetros, y acá está el plexo, nos vamos al otro polo, sería el polo superior, el polo inferior, y acá tiene 2,8 milímetros. Recuerden que cuando ya hay más de 2 milímetros y aumenta con Valsalva, ya hay un varicocele leve. Bien, fíjense entonces acá cómo se ve el testículo, acá es un eje corto del testículo, y en el polo inferior cómo se visualiza los vasos venosos, en este caso tiene 3 milímetros, y que por lo tanto tiene un hidrocele leve. También le podemos poner el Doppler, por si tenemos alguna duda, y se ve, ¿sí? Perfectamente bien. Hay diferentes grados, con el Doppler uno puede diferenciarlo en leve, moderado o severo, ¿sí? Fíjense acá con el Doppler, cómo el testículo está normal, ¿sí? Acá la cabeza del epididimo, nos vamos al polo inferior, y fíjense todo este ramillete, ¿sí? Bien visualizable por el Doppler color. Así que acá estamos frente a un varicocele. Si le hacemos hacer Valsalva y no corta nunca el flujo, ahí estamos en un grado 3 o un grado severo. Bien, fíjense entonces el hidrocele, la cabeza del epididimo, el testículo. Nos vamos para el otro polo y lo vemos aumentado de tamaño, ¿no? Frizamos o lo hacemos con Doppler y vamos a ver que esto tiene probablemente más de 2 milímetros. Bueno, acá tenemos un hidrocele moderado, también el hidrocele puede estar tabicado, como se ve aquí, ¿sí? Después también podemos encontrar estas imágenes quísticas que en general son del epididimo, ¿sí? Es bastante frecuente encontrar estas imágenes solamente en la cabeza. Raro encontrar en el resto del epididimo porque es muy pequeño. Acá tiene un hidrocele mínimo. Bueno, ¿qué vemos acá? Comparamos un lado con otro, vemos un testículo que está aumentado de tamaño, que no tiene Doppler, contra lateral, que el testículo ya es más chico, con Doppler positivo, ¿sí? Acá estamos frente a una torsión testicular, entonces, ¿qué le pasa al testículo torcido? Se pone edematoso, aumenta de tamaño y disminuye o directamente se va totalmente el flujo de acuerdo al grado de la torsión testicular, ¿sí? En general se vuelve hipoecogénico. Bueno, otro de los signos que lo paso a comentar, yo nunca lo he visto, pero es el signo del caracol, que no es nada más, nada menos que un edema testicular irregular. Todo esto es el testículo y de repente se edematizó, aumentó de tamaño, entonces tiene una imagen de caracol. Bueno, fíjense entonces la diferencia en un testículo torcido, el derecho versus el izquierdo, como el derecho está levemente heterogéneo, ¿sí? Y un poco más hipocogénico con respecto al otro, aumentado de tamaño. Fíjense de acá, el testículo, este es el testículo normal, y este es el testículo torcido. Fíjense cómo está, cómo se visualiza, levemente aumentado de tamaño, heterogéneo, ¿sí? Y si acá visualizamos, es el signo del remolino, el twist, que en este caso está cercano al testículo, ¿sí? Esto es algo típico de la torsión testicular. Fíjense acá entonces, el testículo sano, de este lado. Vamos al testículo torcido, donde prácticamente no tiene irrigación. No tiene ningún tipo de irrigación, ¿sí? Vamos para arriba, para el hilio testicular, y fíjense cómo se visualiza el remolino, el twist de la torsión testicular. Esto es patognomónico, fíjense ahí,
cómo todos los vasos confluyen hacia un centro, dando la imagen del remolino, ¿sí? El signo del remolino en la torsión testicular. Bueno, acá lo mismo, fíjense una torsión testicular, acá está el testículo, y cómo se ve entonces arremolinado el hilo testicular, o también el signo del Whirlpool, también llamado. Bueno, miren acá, entonces, dos imágenes testiculares, ¿sí? El testículo derecho normal, hipocogénico, sí, y más chico, y el testículo lesionado, torcido, aumentado de tamaño, donde le ponemos el Doppler, el derecho no tenía nada y el izquierdo tenía normalmente. Bueno, acá pasamos a otra patología, ya dejamos la torsión testicular. Este varón consulta por fiebre de 60 años, ¿no? Con dolor testicular izquierdo de 48 horas de evolución, ¿sí? Fíjense entonces lo que le vimos es que tenía un poco de hidrocele, pero en el testículo tenía estas imágenes, ¿no? Heterogéneas de bordes irregulares, por lo cual le pusimos Doppler, ¿sí? Estas imágenes no tenían, entonces esto iba un poco en contra de imágenes neoplásicas, ¿sí? Por lo cual entonces definimos que esto eran abscesos testiculares. Bueno, hizo 48 horas de antibiótico y ya la fiebre se le fue. Hicimos un control a los 2 meses y las imágenes de abscesos se habían totalmente ido. Bueno, ¿qué más? Algo de tumores testiculares, algo sencillo, que es la causa más frecuente de dolor, quizás espontáneo, en pacientes entre 15 a 35 años. El 95% derivan de células germinales, por lo tanto, los más comunes de ver son el seminoma en un 48% y los carcinomas embrionarios en un 35%, ¿sí? Los tumores germinales. Bueno, esto les muestro porque estas microcalcificaciones hay que seguirlas en los pacientes porque estas microcalcificaciones lo que puede hacer son muchas veces preneoplásicas. Entonces, cada 6 meses, cuando hay una imagen de microcalcificaciones, hay que volverlas a repetir, ¿sí? Bien, fíjense, bueno, esto ya es la exponencial de las microcalcificaciones, ¿no? Fíjense cómo se veía en un chico joven, ¿no? que consultaba por dolor inguinal, terminamos haciendo una ecografía testicular, identificamos esto. Entonces estas son lesiones preneoplásicas, a seguir de cerca. Bueno, entonces los seminomas, como acá, que se pueden ver, ¿no? Son hipoecogénicos, a veces pueden ser hiperecogénicos y tienen vascularización, siempre. Entonces fíjense, este es un paciente de 35 años que consulta por dolor testicular luego de un trauma, después de jugar al fútbol, dice que recibió un pelotazo en la zona testicular, inguinal, por lo cual se hizo la ecografía, se vio esta imagen, ¿sí? Pequeña, tenía también estas microcalcificaciones, se le puso Doppler, y bueno, acá no se sabía, una imagen pequeña de 6 milímetros, acá no se sabía si tenía la parte central, esta imagen. Por lo cual, 6 meses más tarde, ¿sí? El paciente vuelve a consultar, un paciente conocido por mí, vuelve a consultar pidiendo que si le podía realizar una ecografía. ¿Y qué es lo que se vio? Fíjense, estas imágenes ya mucho más grandes, porque si esta imagen tenía 6 por 3, esta imagen ya empezaba a tener 12 por 10 milímetros, donde le pusimos el Doppler y ya tenía, ¿sí? Este paciente fue a cirugía y resultó interpretatoriamente ser un seminoma, por lo cual le hicieron la resección completa de ese testículo y por suerte no fue a mayores este paciente. Bueno, también podemos tener epidimitis, ¿sí? Fíjense acá, esta es la cabeza del epidídimo, bastante grande, ¿sí? Y veamos en el video cómo el epidídimo está muy aumentado de tamaño, heterogéneo, si le ponemos Doppler está muy fulguroso. ¿Lo ven, no? Testículo en este caso normal, porque puede ser una orquiepidimitis, ¿no? En este caso está el testículo normal, pero el epidídimo muy aumentado de tamaño. Bien, y las últimas imágenes también
con traductor planar, fíjense cómo podemos evaluar, ¿no? En el medio de un trauma hacemos un EFAST y de repente el paciente dijo que bueno, también le dolía la parte de la costilla derecha y el tobillo, por lo cual evaluamos con el traductor planar, fíjense cómo había una solución de continuidad que después por radiografía se veía un pequeñito trazo fracturario, fíjense cómo se veía muy bien, ¿no? En el tobillo, fíjense la tibia derecha y la tibia izquierda, una gran diferencia ecográfica, ¿sí? Y la radiografía, fíjense cómo acá la tibia estaba la fractura casi de todo lo que es el malleolo interno, ¿no? Bien, y ya para terminar, porque estamos en horario, como conclusiones. Entonces, sabemos que las adenomegalias son más de 10 milímetros, las benignas, acuérdense que el diámetro longitudinal es el doble casi de lo transversal, ¿sí? No olvidar también que podemos ver en retroperitoneo las imágenes periaórticas, ¿sí? Las hernias se examinan siempre también con maniobras de Valsalva, y determinar si son o no reductibles con el mismo traductor. Los desgarros musculares, acuérdense que en agudos son hiperecogénicos y los severos en general ya tienen hematomas. Los hematomas cuando es de 1 a 3 centímetros, el desgarro es moderado, y hematomas más de 3 centímetros son ya hematomas graves, severos, desgarros severos. Y bueno, las tendinitis en general, el tendón está engrosado y está ecogénico, y también acuérdense que puede inflamarse la vaina alrededor del tendón. Y la tiroiditis, como les decía, la glándula está muy aumentada de tamaño, le ponemos el Doppler y está bien fulguroso. Bueno, y la conclusión número 2, el varicocele, acuérdense que tiene más de 2 milímetros con Valsalva, la lesión, el plexo pampiniforme. La torsión testicular, acuérdense que el testículo está aumentado de tamaño y tiene hipoflujo o sin flujo. Y la epididimitis hay no solamente el dolor testicular, la cabeza está del epidima aumentada de tamaño, se vuelve heterogénea. Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Hicimos un popurrí de diferentes imágenes, se las dejamos acá, las van a tener en la clase. Y esto es, vayan acá a este lugar, esto que es la zona del Chaltén o el Fitzroy, en un lugar que estuve en el fin de semana dando un curso ahí en Santa Cruz. Bueno, hasta aquí llegamos. Dejo de compartir.